Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo. Miramos una vez más a la actualidad, a las últimas horas que pasan por el conflicto en Oriente Medio con Israel, que ha lanzado una propuesta para tener 2 meses de tregua. Siguen los ataques, sobre todo por parte de Reino Unido y de Estados Unidos, a los hutíes de Yemen, con un aviso por parte de Irán en las últimas horas, pendientes de Estados Unidos, con un estado de emergencia en San Diego y con Donald Trump, que dice que si sale reelegido va a evitar la Tercera Guerra Mundial. Pendientes un día más también del conflicto en Ucrania, donde se recrudecen las tensiones con bombardeos en las últimas horas por parte de Rusia, tanto en Kiev como en Kharkov, y con el movimiento por parte de la OTAN, con palabras de hecho del propio Stoltenberg, que dice que no ve una amenaza directa a ningún aliado, pero eso sí, ha anunciado este movimiento, este desfile que ya sabíamos, de más de 90.000 soldados con el Steadfast Defender. Empezamos mirando a Israel, que ha lanzado su propuesta para tener 2 meses de tregua en su guerra contra Hamas, una oferta que busca la pausa con el objeto de liberar a los rehenes que siguen en manos del movimiento de Hamas desde el 7 de octubre, un ofrecimiento de tregua a cambio de la liberación de todos los rehenes restantes en poder del grupo militante, según informa el medio Axios. El plan contempla un acuerdo de varias fases sugerido en el que Israel y Hamas acordarían de antemano cuántos prisioneros palestinos serían liberados por cada rehén israelí en cada categoría, y luego ambas partes mantendrían conversaciones separadas para precisar los nombres de estos prisioneros. Miramos a Estados Unidos. El expresidente Donald Trump confía en poder evitar una tercera guerra mundial si es reelegido para otro mandato en la Casa Blanca en las elecciones de noviembre. Dice textualmente: evitaré la tercera guerra mundial. Es lo que ha dicho el propio Trump dirigiéndose a sus seguidores en el estado líder de New Hampshire, que celebrará las primeras primarias republicanas este 23 de enero. El exdirector ejecutivo de Estados Unidos también afirmó que lograría una solución al horrible conflicto entre Rusia y Ucrania, y agregó que si hubiera sido presidente de Estados Unidos a principios de 2022, este conflicto nunca habría comenzado. Según Trump, el hecho de que Estados Unidos tuviera un hombre débil como presidente impedía cualquier opción de evitar los conflictos en Ucrania y en la Franja de Gaza. Antes, el propio Trump calificó al actual presidente Joe Biden como el peor presidente de la historia de Estados Unidos. Mientras tanto, Irán ha advertido a Estados Unidos a través de un serio mensaje de que los ataques contra los hutíes de Yemen son un error estratégico y una intensificación del conflicto en Oriente Medio. Dice Canary: enviamos un mensaje serio y una advertencia a los estadounidenses afirmando que su acción conjunta con Reino Unido contra Yemen y el Mar Rojo son una amenaza a la paz y la seguridad en las regiones. Lo que ha dicho este martes el ministro iraní de Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, que se encuentra de visita en Nueva York. Miramos a Rusia. Las Fuerzas Armadas rusas han llevado a cabo un ataque grupal con armas de alta precisión contra las instalaciones del complejo militar industrial de Ucrania, que producen misiles, municiones y explosivos. El objetivo del ataque se ha logrado, según ha informado el Ministerio de Defensa ruso. En un comunicado dice que esta mañana las Fuerzas Armadas de Rusia han llevado a cabo un ataque grupal con armas aéreas y terrestres de alta precisión y largo alcance contra instalaciones del complejo militar industrial de Ucrania, que producen misiles y componentes como municiones, así como explosivos. El objetivo de este ataque, como decíamos, se habría logrado con todas las instalaciones alcanzadas, según ha informado el Departamento Militar. Hablamos también de Hungría. El primer ministro húngaro Viktor Orbán ha invitado este martes a su homólogo sueco a Budapest para discutir la candidatura del país nórdico a la OTAN, que todavía necesita la aprobación de Hungría y de Turquía. Se espera que el Parlamento turco vote esta semana para ratificar el intento de Suecia de unirse a la Alianza de Defensa Occidental después del conflicto con Rusia. En sus propias redes sociales, el propio Viktor Orbán ha dicho: hoy envié una carta de invitación al primer ministro Ulf Kristersson para una visita a Hungría para negociar la adhesión de Suecia a la OTAN. Es lo que ha escrito Orbán en X. La ratificación de Turquía dejaría a Hungría como el último reducto para la entrada de Suecia en la OTAN. Y pendientes también de Argentina, que vivirá este miércoles una jornada de paro general en la que los principales sindicatos del país saldrán a las calles para manifestarse en contra del decreto de necesidad y urgencia por el que se eliminan numerosas leyes y normas para desregular la economía y permitir la privatización de empresas públicas y de la ley Ómnibus, impulsados por Javier Milei. Está previsto que los sindicatos marchen por la Avenida de Mayo de Buenos Aires, una de las principales calles de la ciudad porteña, para llegar posteriormente hasta el Congreso, donde tendrán lugar los actos centrales de la jornada entre las 3 y las 4 horas locales. La atención al público en algunas sucursales bancarias va a quedar suspendida durante este miércoles, mientras que el transporte público va a funcionar con normalidad hasta eso de las 7 de la tarde, hora local.
Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo. Miramos a la actualidad, a las últimas horas que nos llevan a empezar hablando de Israel, de ese ejército que ha anunciado este martes que ha logrado rodear Khan Yunis, la principal ciudad del sur de la Franja de Gaza y uno de los principales bastiones militares del grupo islamista de Hamas. En un comunicado dicen que durante el último día las tropas de la Fuerza de Defensa de Israel han llevado a cabo una extensa operación durante la cual rodearon Khan Yunis y profundizaron la operación en la zona, es lo que informa un comunicado castrense. Mientras tanto, Israel ha lanzado su propuesta para tener 2 meses de tregua en su guerra contra Hamas, una oferta que busca la pausa con el objeto de liberar a los rehenes que siguen en manos del movimiento de Hamas desde el 7 de octubre, un ofrecimiento de tregua a cambio de la liberación de todos los rehenes restantes en poder del grupo militante, según informa el medio Axios. Este plan contempla un acuerdo de varias fases, sugerido en el que Israel y Hamas acordarían de antemano cuántos prisioneros palestinos serían liberados por cada rehén israelí en cada categoría y luego ambas partes mantendrían conversaciones separadas para precisar los nombres de estos prisioneros. Además, Israel podría redesplegar algunas de sus fuerzas militares y sacarlas de los centros más poblados y permitir un regreso gradual de los palestinos a sus hogares en la ciudad de Gaza y el norte de la Franja de Gaza. Sin embargo, algunos funcionarios dicen que Israel, eso sí, no va a aceptar poner fin a la guerra. Miramos también a las palabras del jefe diplomático de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, un Josep Borrell, que sigue hablando sobre el conflicto y dice que Israel no puede tener el derecho de vetar la autodeterminación del pueblo de Palestina. Escuchamos. We will continue working on that subject, and one thing is clear for me. You can say that in different ways, but one thing is clear. Israel cannot have the veto right to the self-determination of the Palestinian people. Cannot have the veto right. The United Nations recognizes that it has recognized many times the self-determination right of the Palestinian people. Nobody can veto it. Pendiente de Israel y también de las tensiones en el Mar Rojo, donde las fuerzas estadounidenses y británicas han llevado a cabo una nueva ronda de ataques en Yemen. Se trata de la segunda operación conjunta de las dos naciones contra este grupo. Según ha informado el propio Pentágono, el objetivo ha sido un sitio de almacenamiento subterráneo UTI, así como las capacidades de misiles y vigilancia utilizadas por el grupo miliciano alineado con Irán contra el transporte marítimo del Mar Rojo. Los hutíes, que controlan las zonas más pobladas de Yemen, han dicho que sus ataques son en solidaridad con los palestinos mientras Israel ataca Gaza. Como saben, unos ataques que han interrumpido el transporte marítimo mundial y que han avivado el temor a la inflación global. También han aumentado la preocupación de que la consecuencia de la guerra entre Israel y Hamas pueda llegar a desestabilizar Oriente Medio. También hay respuesta por parte de los hutíes de Yemen. Han confirmado este martes que Estados Unidos y Reino Unido han realizado 18 ataques contra sus posiciones en 3 provincias yemeníes y además han prometido una respuesta y un castigo. Miramos también al ministro de Asuntos Exteriores británico, a David Cameron, que ha dicho que las acciones para degradar las capacidades militares hutíes en Yemen van a seguir después de que Estados Unidos y Gran Bretaña llevaran a cabo otra ronda de ataques este lunes. Dice el propio Cameron: lo que hemos hecho nuevamente es enviar el mensaje más claro posible de que seguiremos degradando su capacidad para llevar a cabo estos ataques. Pendientes de las declaraciones de Cameron, también pendientes de las palabras del primer ministro Rishi Sunak hablando de sanciones a los hutíes en el Parlamento, en la Cámara de los Comunes de Reino Unido. Escuchamos a Sunak. It is absolutely right that we take necessary proportionate action in self-defence against risk to British lives and interests. That's what we did last week, that's what we have done this week, and we will always reserve the right to do so. And in parallel and separately, we're also doing everything we can to bring about more aid into Gaza and a sustainable ceasefire there that involves the release of hostages and the end of Hamas's hostilities. Greg Smith. Thank you, Mr. Speaker. I welcome the Prime Minister's statement, and the actions of self-defence against the Houthis are the right thing to do. But over the last 24 hours, the BBC have carried reports that senior IRGC generals have made extremist speeches to United Kingdom students riddled with anti-Semitism and the promotion of violence. This radicalisation simply must stop. So what steps is my right honourable friend taking to end IRGC infiltration
in the United Kingdom, and whilst I fully acknowledge that he won't comment on prescription at the dispatch box, will he at least acknowledge the strength of feeling from all sides of this House, across the political divide, for the prescription of the IRGC, which is behind so much violence in the region, including the barbaric attacks of the 7th October and the continuing attacks in the Red Sea? Prime Minister. Well, can I firstly stress that it's an absolute priority to protect the UK against foreign interference, and we will use all available levers to do that. And on the particular matter that he raised in the reports, I know that the Charity Commission have opened an ongoing compliance case into trusts linked to the Canoon Islamic Centre, so it's right that that investigation happens properly. But more broadly, universities do have a duty to prevent people being drawn into terrorism, and where there is evidence that universities are failing in that duty, then I'm happy to reassure them that the government will not hesitate to intervene to ensure that the right steps are taken. Debbie Abrahams. Thank you, Mr. Speaker. I also share the concerns about what the strategy is, what the contagion to the rest of the Middle East. Pendientes de las palabras de Sunak, que dice que van a hacer lo que sea necesario, que van a intervenir las veces que sea necesario para calmar las tensiones en el Mar Rojo, pero también hay un nuevo frente. En este caso hay palabras por parte de Irán, que está advirtiendo a Estados Unidos a través de un serio mensaje de que los ataques contra los hutíes de Yemen son un error estratégico y una intensificación del conflicto en Oriente Medio. Dice Abdollahian, ministro de Asuntos Exteriores iraní, que van a enviar mensaje serio y una advertencia a Estados Unidos, afirmando que su acción conjunta, precisamente con Reino Unido, contra Yemen y el Mar Rojo son una amenaza a la paz y la seguridad en la región. Es lo que decía hoy mismo Abdollahian, que además se encuentra de visita en Nueva York. Miramos también al expresidente estadounidense Donald Trump, que confía en que podrá evitar una tercera guerra mundial si es reelegido para otro mandato en la Casa Blanca en las elecciones estadounidenses de noviembre. Dice Trump: evitaré la tercera guerra mundial, es lo que ha dicho, dirigiéndose a sus seguidores en el estado líder de New Hampshire, que va a celebrar las primeras elecciones republicanas. Precisamente hoy mismo el exdirector ejecutivo de Estados Unidos también afirmó que lograría una solución al horrible conflicto entre Rusia y Ucrania, y agregó que si hubiera sido presidente de Estados Unidos a principios de 2022, este conflicto nunca habría comenzado. Según Trump, el hecho de que Estados Unidos tuviera un hombre débil como presidente impedía cualquier opción de evitar los conflictos en Ucrania y en la Franja de Gaza. Anteriormente, Trump calificó al actual presidente estadounidense, Joe Biden, como el peor presidente de la historia de Estados Unidos. Miramos precisamente a Estados Unidos, donde el caos ha tenido lugar durante los desplazamientos matinales de este lunes en uno de los condados más grandes de California, después de grandes y graves inundaciones repentinas, ya que las intensas lluvias han provocado cierres de carreteras, cortes de energía y cierres de escuelas. Los estragos climáticos son los últimos que azotan a la nación, que se ha visto acosada por temperaturas gélidas, fuertes nevadas y lluvias e inundaciones ocasionales. También se han reportado aguaceros en los condados de Los Ángeles el lunes y en el sur y centro de Texas este domingo, donde el Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias de inundaciones antes de estas tormentas. En el condado de San Diego, el Servicio Meteorológico ha declarado alerta de inundaciones en la zona debido a lluvias excesivas hasta eso de las 9 de la noche. Apuntaban a que podrían producirse inundaciones en zonas urbanas y con drenajes deficientes. Seguimos pendientes de más noticias, de más actualidad, pendientes del conflicto en Ucrania. Ojo a lo que les contamos ahora. Pendientes de la CIA, de un vídeo en ruso que han publicado en sus redes sociales, en concreto en X, para intentar que los espías rusos se cambien de bando. Una breve pausa y se lo contamos ahora. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas. Inversiones.
tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad, a las últimas horas que nos llevan a hablar de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, que ha publicado hace apenas unos minutos un vídeo en ruso muy bien producido para intentar persuadir a los empleados de los servicios de inteligencia rusos de que cambien de bando y trabajen como agentes dobles para Washington. Es lo que está informando en estos momentos la agencia Reuters, en un momento en el que el director de la CIA, el propio William Burns, dijo en julio que el descontento entre algunos rusos por la guerra en Ucrania estaba creando una rara oportunidad para reclutar espías y que la CIA no la dejaba pasar. El vídeo publicado en el canal oficial de la CIA en X intenta apelar a lo que sugiere que son rusos patriotas que trabajan en la comunidad de inteligencia y que pueden sentirse traicionados por lo que califica de corrupción en los círculos de élite y la forma deficiente en que las Fuerzas Armadas rusas están equipadas y abastecidas. Miramos también a Alemania, les contamos una propuesta para permitir que los ciudadanos extranjeros sirvan en el ejército alemán, que podría extenderse a los europeos en países fuera de la Unión Europea. Es la información que lleva en estos momentos Deutsche Welle. Habla de que el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ya había propuesto inicialmente la idea de dar la bienvenida a los no alemanes al alistamiento para combatir una drástica escasez de personal. Además de Pistorius, los socialdemócratas también recibían esta idea con el apoyo de legisladores de uno de sus socios de coalición, el FDP, y de la opositora Unión Demócrata Cristiana. Sin embargo, quedan dudas sobre cómo se implementaría este plan y también, en este caso, de la respuesta por parte de la defensa del Parlamento alemán. Según algunos medios, según Deutsche Welle, imagina que abrir el ejército alemán a candidatos de todo el continente sería complicado, ya que estos candidatos podrían provenir inicialmente de la Unión Europea, así como de países como Reino Unido o como, en este caso, la neutral Suiza, pero también hay opciones más allá de estos países. Hablando de Alemania, las autoridades lituanas han decidido iniciar negociaciones para la compra de tanques Leopard, según una última hora de Reuters que atribuye a la oficina del presidente Gitanas Nausėda. El Consejo de Defensa de Lituania ha decidido iniciar negociaciones para la compra de carros de combate Leopard 2 de fabricación alemana para la nación báltica, según declara el martes a la prensa un asesor del presidente lituano y según está ampliando en estos momentos Reuters. El Leopard 2 es fabricado por Krauss Maffei Wegmann, parte del grupo tecnológico germano-francés KNDS. Miramos también a Borrell, que espera un acuerdo de la Unión Europea para dar 5.000 millones de euros en apoyo militar a Ucrania. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores confía en que los 27 lleguen a un acuerdo sobre su propuesta de dotar el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz de otros 5.000 millones para seguir cofinanciando las armas que envían a Kiev para defenderse de Rusia. En una rueda de prensa al término de un Consejo de Ministros de Exteriores en Bruselas, Borrell comunicó que prevé viajar a Ucrania en la primera o segunda semana de febrero y que espera que los 27 lleguen a un acuerdo sobre el complemento de 5.000 millones de euros del FEAP para establecer un fondo de asistencia ucraniano. Precisamente el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, también ha pedido este lunes al expresidente estadounidense Donald Trump que comparta su fórmula mágica para poner fin en 24 horas a la guerra en Ucrania. Escuchamos a Borrell, dice: yo creía que los milagros solo ocurrían en Lourdes. Bueno, yo creía que los milagros se hacían en Lourdes, pero pues francamente no hemos encontrado la fórmula mágica para resolver el problema en 24 horas, pero el presidente Zelensky, tengo entendido que ya ha invitado al presidente Trump a que vaya a Kiev y que rápidamente encuentre solución, porque los que más quieren la paz y que la guerra se acabe son los ucranianos.
O sea, estoy seguro que estarán encantados de que el presidente Trump les desvele la fórmula mágica para conseguir parar la guerra en 24 horas. Mientras tanto, Japón y Estados Unidos dicen que van a seguir trabajando juntos para mantener las sanciones contra Rusia y apoyar a Ucrania, de acuerdo con un acuerdo que el Grupo de los 7 alcanzó el año pasado. Durante una reunión de una hora con el subsecretario del Tesoro estadounidense, Walia de Yemo, de visita, el viceministro de Finanzas para Asuntos Internacionales de Japón, Masato Kanda, dijo que las dos partes también intercambiaron opiniones sinceras sobre la economía global. El G7, integrado por Japón, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y la Unión Europea, se había comprometido en mayo a restringir las exportaciones a Rusia que podrían financiar su esfuerzo bélico en Ucrania. Les contamos también la protesta de agricultores franceses que se opone a un eventual ingreso de Ucrania en la Unión Europea. Los agricultores franceses exigieron este lunes ante el primer ministro Gabriel Attal medidas en el corto plazo para apaciguar el movimiento de protesta y criticaron tanto una eventual entrada de Ucrania en la Unión Europea como la burocracia de Bruselas, reglamentaciones como las del medio ambiente. Seguimos mirando a más noticias y ponemos el foco, en este caso, en el asunto del acuerdo de cereales. Es que los 27 debaten este martes el plan de Bruselas de prorrogar exenciones arancelarias a Ucrania hasta 2025. Los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea van a abordar el plan de la Comisión Europea de prorrogar hasta junio de 2025 la exención de aranceles, contingentes y otras barreras comerciales a las importaciones procedentes de Ucrania, aunque con salvaguardias más estrictas para abordar las sensibilidades políticas de los Estados miembros en primera línea, como Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia y Rumanía, que ha reclamado a Bruselas que imponga aranceles a la importación de algunos productos ucranianos alegando competencia desleal. Miramos a Rusia y hablamos precisamente de los últimos ataques. 2 personas habrían muerto y unas 40 habrían resultado heridas por ataques aéreos de las fuerzas rusas contra las ciudades ucranianas de Kiev y Kharkov. Es lo que anunciaban este martes las autoridades del país y lo que informa la agencia France Press. El gobernador de la región de Kharkov, en el noroeste de Ucrania, dijo que 28 personas resultaron heridas por los ataques contra su ciudad. Dice, desgraciadamente, que habrían muerto hasta 2 mujeres, es lo que agregaba el gobernador Oleg Sinegubov. Las autoridades de la región de Kiev informaron, por su parte, de 13 personas heridas por los bombardeos. Previamente, la alcaldía de Kharkov había explicado que el bombardeo sobre esta ciudad había provocado la destrucción completa de una sección de un edificio de apartamentos. También nos fijamos en las declaraciones del alcalde de Kiev, de Vitaly Klitschko, que hablaba de explosiones en su ciudad y además avisaba: no salgan de los refugios. Rusia, como les contamos, lanzó un ataque con misiles contra Kiev y la segunda ciudad más grande de Ucrania, es lo que dicen funcionarios ucranianos este martes. En concreto, el alcalde, como les contamos, decía que había habido hasta explosiones en la ciudad y avisaba de que no salieran de los refugios. Es lo que decía el propio Klitschko en la aplicación de mensajería de Telegram y lo que recoge la agencia Reuters. Sergei Popko, jefe de la administración militar de Kiev y la administración militar de la región que rodea la capital, dijeron en sus canales de Telegram que los sistemas de defensa antiaérea estaban ocupados repeliendo el ataque con misiles de Rusia. Seguimos andando en esta cuestión y es que Rusia habría lanzado 41 misiles contra Ucrania a primera hora del martes y las defensas aéreas ucranianas habrían destruido 21 de ellos. Es lo que dice al menos el ejército ucraniano, que apunta en un comunicado a que Rusia lanzó un ataque combinado con misiles contra Ucrania utilizando misiles guiados de crucero, balísticos, aéreos y antiaéreos. Es lo que dicen las fuerzas aéreas de Ucrania en la aplicación de mensajería de Telegram. Además, añaden que como resultado de las operaciones de combate, la Fuerza Aérea, en cooperación con las fuerzas de defensa, habrían destruido 15 misiles de crucero, 5 misiles balísticos y un misil guiado. Las Fuerzas Armadas rusas también han llevado a cabo un ataque grupal con armas de alta precisión contra las instalaciones del complejo militar industrial de Ucrania, que produce misiles, municiones y explosivos. El objetivo de este ataque se habría logrado, según informa el Ministerio de Defensa ruso. Dice, literalmente, esta mañana las Fuerzas Armadas de Rusia llevaron a cabo un ataque grupal con armas aéreas y terrestres de alta precisión y largo alcance contra instalaciones del complejo militar industrial de Ucrania, que produce misiles y componentes para ellos, como municiones y explosivos. El objetivo del ataque se logró, todas las instalaciones designadas fueron alcanzadas, es lo que informa el Departamento Militar de Rusia. Hablamos también de las palabras de Dmitry Peskov, que dice que el ataque con misiles de las Fuerzas Armadas contra objetivos en Kiev y Kharkov no puede considerarse como una respuesta al acto terrorista de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que atacaron a civiles en el mercado de Donetsk. Es lo que ha dicho a los periodistas el secretario de prensa del presidente ruso. Dmitry Peskov dice: no,
es imposible, es lo que respondía a la pregunta de si el ataque masivo con misiles rusos puede considerarse una respuesta al ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania al mercado de Donetsk. Además, añade Peskov que van a seguir con su operación militar especial y que su ejército no ataca instalaciones sociales, ni zonas residenciales, ni ataca a civiles, a diferencia del régimen de Kiev. Miramos ahora también a las palabras del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov, que está acusando a la Unión Europea de obedecer a Estados Unidos. Le escuchamos. Está bloqueando cualquier intento de llevar a cabo una investigación internacional honesta sobre esta cuestión y los actuales líderes europeos, por ejemplo, y sobre todo en Alemania, guardan un silencio obediente, se resignan a este tipo de humillación pública. Al mismo tiempo, la mayoría de los miembros de la Unión Europea siguen cumpliendo obedientemente las órdenes de Washington, es decir, suministrar cada vez más armas a Kiev, vaciando sus propios arsenales, que van a ser repuestos a través de la compra de lo que producen en el sector militar industrial estadounidense. Y los europeos se verán obligados a encontrar dinero para pagar esto. Los mercaderes de la muerte no se avergüenzan del hecho de que sus armas, incluidas las municiones de racimo y los proyectiles de uranio empobrecido, se utilicen de manera metódica, despiadada y deliberada a sabiendas contra objetivos civiles. Mientras tanto, en Kiev circulan rumores de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky podría despedir al jefe de sus fuerzas armadas, al general Valery Zaluzhny. Zelensky y Zaluzhny han estado enfrentados durante algún tiempo. Es probable que la excusa sean las pérdidas en Avdiivka y sus alrededores, que es un bastión militar ucraniano junto al norte de Donetsk. Se rumorea que Kirilo Budanov, jefe de la inteligencia militar, podría sustituir a Zaluzhny en un momento en el que los informes de campo muestran que los rusos han avanzado en la parte sur de la ciudad, derribando numerosas trincheras y fortificaciones, en un momento en el que la operación rusa gana impulso y fuerza a medida que nuevas tropas se lanzan a la lucha. Miramos también a Polonia. El mando operacional del ejército polaco ha confirmado este martes que se han activado unidades de la aviación de Polonia y los aliados tras ataques rusos a Ucrania. Es lo que informa la agencia EFE. El comunicado oficial indica que se observa una intensa actividad aérea de largo alcance por parte de la Federación Rusa, por lo que se han puesto en marcha todos los procedimientos necesarios para garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco. Seguimos mirando a la actualidad y nos fijamos en este caso en la OTAN. El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, ha sido preguntado y asegurado que no ve una amenaza directa o inminente contra ningún aliado de la OTAN, pero eso sí recuerda que ha estado aumentando la presencia de tropas en el flanco este de la misma y que esta semana va a comenzar el ejercicio militar más grande en décadas, con más de 90.000 participantes. Escuchamos a Stoltenberg hablando precisamente de este movimiento. Defender. The largest NATO exercise in decades, with approximately 90,000 forces from all 31 allies and Sweden. This Article 5 exercise is a clear demonstration of our transatlantic unity and strength, and our determination to continue to do whatever is necessary to protect and defend each other. That includes making sure we have the right forces, capabilities and ammunition. También han preguntado por esta movilización de la OTAN, este Steadfast Defender, y dice el propio Stoltenberg que lo hacen para asegurarse de que van a estar preparados y que las fuerzas van a estar posicionadas, sobre todo, dice, para evitar cualquier error de cálculo o malentendido por parte de Moscú. Escuchamos a Stoltenberg. Any direct or imminent threat against any NATO ally. And therefore we of course monitor closely what Russia does. We have increased our vigilance, our presence in the eastern part of the alliance, but the whole idea of that is to prevent any attack on a NATO ally. Pendientes de las palabras de Stoltenberg y también de los últimos movimientos de la OTAN, vamos a hacer una breve pausa y enseguida les contamos los contratos que ha firmado la OTAN por valor de 1.200 millones de dólares. Una pausa y volvemos.
ya digital, de la nueva era, que vamos a hablar de la destrucción creativa del capitalismo. Vamos a explicar casos de éxito que permitan que veamos que hay una luz al final del túnel, acabaríamos con el paro. ¿Qué has aprendido tú con los americanos, Antonio? ¿Por qué son tan buenos? ¿Por qué lideran toda la revolución digital? Siempre me decía, Antonio, gestionar sois unos hachas, vendiendo sois un desastre. En Madrid está llamado a ser la ciudad más potente de Europa, pero yo estoy plenamente convencido que va a venir una tal Taylor Swift, que nos colaron 80 habitaciones, que no nos dimos cuenta cuando venía, pero en 3 minutos. La gente de Revenue cerrando ventas como locos. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la clave del éxito? Hombre, 33% inteligencia, 33% suerte y 100% trabajo. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas. Inversiones. Tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión y hablamos precisamente de lo que les contábamos antes de la pausa, de la OTAN, que ha firmado contratos por valor de 1.200 millones de dólares para adquirir cientos de miles de proyectiles de artillería de 155 milímetros para reponer las reservas de los aliados y para seguir dando munición a Ucrania. Dice Stoltenberg que la guerra de Rusia en Ucrania se ha convertido en una batalla por la munición, así que es importante que los aliados rellenen sus reservas conforme continuamos apoyando a Ucrania. Es lo que afirmaba el secretario general de la Alianza, que además ha puesto en valor la estructura para compras conjuntas de la OTAN y recordó que desde que se adoptó en julio pasado el nuevo plan de acción en defensa se han firmado contratos por un total de 10.000 millones de dólares. Miramos también a Hungría, hablamos del primer ministro húngaro Viktor Orbán. Ha invitado este martes a su homólogo sueco a Budapest para discutir la candidatura del país nórdico a la OTAN, que como saben aún necesita la aprobación de Hungría y de Turquía. Se espera que el Parlamento turco vote esta semana para ratificar el intento de Suecia de unirse a la Alianza de Defensa Occidental después del conflicto entre Rusia y Ucrania. El propio Orbán en sus redes sociales ha dicho: hoy envié una carta de invitación al primer ministro Ulf Kristersson para una visita a Hungría para negociar la adhesión de Suecia a la OTAN. Es lo que ha escrito el propio Orbán en X. La ratificación de Turquía dejaría a Hungría como el último reducto para la entrada de Turquía, para la entrada de Suecia en la OTAN. Miramos también a Argentina, que va a vivir este miércoles una jornada de paro general en la que los principales sindicatos del país saldrán a las calles para manifestarse en contra del decreto de necesidad y urgencia por el que se eliminan numerosas leyes y normas para desregular la economía y permitir la privatización de empresas públicas y de la ley ómnibus, impulsados por el presidente Javier Milei. Está previsto que los sindicatos marchen por la Avenida de Mayo de Buenos Aires, una de las principales calles de la ciudad porteña, para llegar posteriormente hasta el Congreso, donde tendrán lugar los actos centrales de la jornada entre las 3 y las 4 horas locales. La atención al público en algunas sucursales bancarias va a quedar suspendida durante este miércoles, mientras que el transporte público funcionará con normalidad hasta eso de las 7 de la tarde, cuando dará comienzo un par de transportes hasta la medianoche. Nos fijamos también en Ecuador, y es que Washington va a enviar equipos de seguridad de Ecuador y aumentará la presencia de sus agentes del FBI en medio de la crisis de violencia que vive el país sudamericano a causa del crimen organizado y el narcotráfico. Es lo que ha informado la Casa Blanca este 22 de enero. En un comunicado dicen: en los próximos días el FBI aumentará su personal en el país para apoyar a la Policía Nacional y la Fiscalía General de Ecuador. Es lo que decía la propia Casa Blanca. Asimismo, precisó que entregará a Quito más de 20.000 chalecos antibalas y más de $1 millón en equipos de seguridad y respuesta a emergencias, incluidas ambulancias y vehículos de apoyo logístico de defensa. El anuncio se da después de que el asesor especial para las Américas, Christopher Dove, y la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, se reunieran con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa para mostrar la postura de Washington en torno a la crisis de seguridad que vive Ecuador. Miramos también a los mercados, les contamos un plan del que se hace eco Bloomberg, el plan de las autoridades chinas, que consiste en movilizar unos 2 billones de yuanes desde cuentas extraterritoriales de empresas estatales chinas como parte de un fondo de estabilización para comprar acciones en el país a través de Hong Kong.
Nos fijamos también en el petróleo, que llegó a subir hasta un 2% en el día de ayer por las interrupciones del suministro en Rusia y Estados Unidos. El mercado del oro negro se ha visto presionado al alza en la sesión de este lunes por las preocupaciones sobre el suministro mundial de energía después de un ataque con drones ucranianos a la terminal de combustible Novatek de Rusia, mientras el clima, extremadamente frío, seguía obstaculizando la producción de crudo estadounidense. Los futuros del crudo Brent llegaron a subir hasta un 1,9%. Por su parte, el contrato de futuros de crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos llegó a aumentar hasta un 2,4%. El contrato WTI de marzo más activo subió $1,36 hasta los 74,61. El clima frío severo en Estados Unidos está limitando la producción de petróleo crudo en Dakota del Norte, además de obstaculizar la producción en otros estados. Más del 20% de la producción en el tercer mayor estado productor de petróleo sería cerrada este lunes, después de haberse reducido a la mitad la semana pasada, como les decíamos, por el clima extremadamente frío y por los desafíos operativos, según dijo la autoridad de oleoductos de Dakota del Norte. Miramos también a Japón, donde el BOJ mantiene una política ultralaxa tras una previsión de inflación más baja. El Banco de Japón mantuvo este martes su política monetaria ultralaxa después de reducir sus perspectivas de inflación para el próximo año fiscal, prometiendo continuar con su postura expansiva mientras sea necesario. La decisión, ampliamente esperada, hizo que el yen cayera ligeramente frente al dólar. El índice Nikkei había subido más del 1% en la sesión de la mañana y las operaciones de futuros del Nikkei sugirieron que el repunte continuaría por la tarde. Para el año fiscal que termina en marzo de 2025, el Banco de Japón dijo que esperaba una inflación de precios al consumidor del 2,4% en lugar del 2,8% previsto en octubre. Y volvemos a mirar a China, que tomará medidas más contundentes y efectivas para apoyar la confianza del mercado, una confianza que se ve resquebrajada ante los múltiples desafíos que encara, como la debilidad del mercado inmobiliario, una demanda lenta, presiones deflacionarias e incertidumbres geopolíticas. Según informa Bloomberg, Pekín sopesa un plan de rescate para el mercado de valores de 278.000 millones de dólares. Las incertidumbres han golpeado a los índices chinos en los últimos días, pero sobre todo son factores que se están cotizando en los últimos. El índice de CSI 300 de primera línea del país cayó el lunes un 1,6% hasta su nivel de cierre más bajo en casi 5 años, mientras que el índice compuesto de referencia de Shanghái registró su mayor caída en un día desde abril de 2022, cayendo un 2,7%. A medida que las acciones caían, los principales bancos estatales actuaron para respaldar al yuan, ajustando la liquidez en el mercado de divisas extraterritorial mientras vendían activamente dólares en su país. Miramos también a los futuros americanos, miramos a lo que fue la sesión de ayer con el S&P 500, que marcó un hito al anotarse este lunes un nuevo máximo histórico por segunda sesión seguida, un movimiento que prolonga la racha alcista gracias al impulso de los valores de gran capitalización y de los chips, mientras que los beneficios empresariales y las pistas sobre los recortes de las tasas de interés siguen en el punto de mira. Los resultados de Netflix, Tesla, Abbott Laboratories, Intel y Johnson & Johnson, entre otros, también serán objeto de atención esta semana para conocer la salud de las empresas estadounidenses. Nos fijamos también en España, miramos al presidente de la COE, Antonio Garamendi, que ha reivindicado este lunes el diálogo social, afirmando que va a hablar con sindicatos y trabajo, pero siempre que haya diálogo. De esta manera dice que no descarta acceder a reducir la jornada laboral, pero eso sí dice que se tiene que hacer sector a sector. Lo escuchamos. ¿Cómo podéis llamar diálogo social cuando ya está decidido? Es que, y lo digo sinceramente, es decir, la decisión es esa, parece ser, porque parece que un hito político marca esa decisión, pero lo vamos a hacer en el diálogo social. Pues no sé cuál es, porque cuando tú vas a la mesa, tú tienes una intención, pero se supone que puedes manejar algo. Ahora, si vas a una mesa donde ya está marcado el final, donde ya está marcado el resultado, perdonad que vuelva al fútbol, pero es como si vas al campo de fútbol y ya te dicen cuál es el final, el resultado final. Por tanto, no sé, oye, cuando nos convoquen lo hablaremos, pero sinceramente nosotros insistimos, creemos de verdad. Nadie está diciendo que no se puede reducir la jornada, de hecho hay sectores con más productividad tienen menos jornada, esa es una realidad, no todos los sectores son iguales. Por eso lo que planteamos es que se haga sector a sector en cada mesa, que es como se ha hecho siempre. Y luego hay un dato de la EPA también que quiero que hay que aclarar, y es de la EPA. La jornada media es 39 horas y media, la real es 34 horas y media. Y nos fijamos también en el Banco Central Europeo, en su personal, que está insatisfecho con la labor realizada por su presidenta Christine Lagarde y también por su talante autocrático o por inmiscuirse en temas de política, es lo que se desprende de una encuesta del sindicato Ipsos adelantada por Político. La mayoría de los participantes de este estudio han afirmado además que no creían que Lagarde sea
la persona adecuada para dirigir el Banco Central Europeo, con un 50,6% de los encuestados que califican su actuación general en la primera mitad de su mandato de 8 años como muy deficiente o deficiente. Miramos también a Bitcoin, que ha caído por debajo de los $40.000, el nivel más bajo desde el lanzamiento de los 11 fondos negociados en bolsa, los ETFs de Bitcoin, el 11 de enero, mínimo de 7 semanas, aunque la mayor criptomoneda del mundo se ha recuperado rápidamente y por última vez llegó incluso a cotizar los $40.181. Aún así, es su nivel más bajo desde el 4 de diciembre. Ethereum, la segunda criptomoneda más grande, bajó también en torno al 6%, con caídas en Bitcoin, como ven, además arrastrando al resto de altcoins, al resto de criptomonedas después de la aprobación de los ETFs. Nos fijamos también en el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense, que ha caído este lunes, ya que los inversores aprovecharon el reciente declive de los precios para entrar en el mercado antes de que la publicación del PIB y del PCE, el deflactor de consumo esta semana, puedan influir las decisiones de la Reserva Federal sobre la dirección de las tasas de interés. Después de un fuerte repunte de los bonos a finales de 2023, los retornos, que se mueven de forma inversa a los precios, subieron con fuerza la semana pasada al calor de las declaraciones de miembros de la Reserva Federal que se oponían a una pronta rebaja de los tipos. Según la herramienta FedWatch, los futuros muestran que la opción de que los responsables de política monetaria recorten las tasas en marzo ha caído hasta el 41,5% desde el 81% que había el 12 de enero, hace apenas 2 semanas. Seguimos pendientes de más noticias, de más últimas horas, de más actualidad, también como siempre de traer mejor análisis. No se vayan, porque hacemos una breve pausa y analizamos los mercados a menos de una hora de que abra Wall Street. Una pausa y volvemos.